Buenos días, soy el doctor Enrique Rodríguez Barragán, soy pediatra infectólogo y miembro de la Asociación Mexicana de Vacunología y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Yo vivo en Ciudad Juárez y también soy director médico del Hospital Ángeles de Ciudad Juárez. Vamos a platicar de los pacientes de COVID-19. Sobre todo, vamos a dar una muy breve introducción. Posteriormente platicaremos de los datos clínicos y sobre todo qué tenemos que hacer como médicos ante estos pacientes. En primer lugar, recordar que la definición operacional cambió hace unos días y actualmente hay 4 datos cardinales que debemos de observar en nuestros pacientes. El primer dato cardinal que debemos de observar es si el paciente presenta fiebre, ya no es independiente de si viajó o no fuera de México. Segundo dato muy importante es un dolor de garganta o tos seca. Y el tercer dato fundamental es una cefalea. Obviamente hay un cuarto dato que es muy importante y que es la disnea o dificultad respiratoria, ya que es un dato que lleva un puntaje mayor que los 3 anteriores. Como datos también importantes, pero con menor puntaje, es un paciente que presente un dolor de cuerpo, mialgias o dolores articulares, artralgias, que el paciente también pierda el sentido del olfato o del gusto, que son datos también muy importantes. También se ha referido en los últimos días pacientes que refieran también un dolor abdominal o inclusive un cuadro gastrointestinal, porque esta enfermedad ya sabemos que ha cambiado mucho la dinámica y ya no nomás son datos respiratorios. Una vez que hagamos estas observaciones, podemos valorar si el paciente es sospechoso de COVID y se recomienda en la primera etapa hacer una valoración inicial, obviamente clínica, a una exploración física, que todos pues, ya la sabemos hacer, y en lo cual es muy importante pues, observar datos de alto riesgo, observar cómo está su estado mental, sus signos vitales, sabemos que son muy importantes en la valoración inicial, hacer una valoración de llenado capilar, cómo está su función renal, son datos fundamentales y básicos que debemos de hacer en una observación clínica. Si el paciente tiene sospecha, en base a lo anteriormente citado, se recomienda en la primera etapa hacer una biometría hemática donde hay 2 datos fundamentales. Uno de ellos es la linfopenia y otro es la leucopenia. La linfopenia hemos estado revisando, sobre todo los datos de China y de Italia, que es un dato de mal pronóstico, un paciente que presente linfopenia. Eso sería en la biometría hemática. En una química sanguínea o SMAC, como ustedes le llaman, es muy importante valorar la función renal, porque estamos viendo que estos pacientes presentan muchas veces fallas orgánicas múltiples. Entonces es muy importante ver la creatinina y nitrógeno ureico, observar en qué niveles se encuentra, las pruebas de función hepática que son fundamentales y que sabemos que se elevan en esta patología. También ver dentro de los estudios que se hacen, las pruebas de inflamación, como la proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular. Valorar procalcitonina, porque sabemos que en estos pacientes se pueden agregar bacterias, entonces procalcitonina también sería una valoración inicial. Y muy importante que hemos estado viendo son las pruebas de coagulación, sobre todo el tiempo de protrombina y el dímero D que se elevan en este tipo de pacientes. Obviamente, y si los recursos alcanzan, hacer una prueba y ver lactato. Pero los anteriormente mencionados son los principales datos que hay que valorar en este tipo de pacientes. En lo particular, consideramos en esta patología muy importante hacer una radiografía de tórax y si los recursos alcanzan, lo más importante, una tomografía. Se ha visto en múltiples publicaciones que la pura radiografía a veces no nos da las imágenes de vidrio despulido, que si lo vemos en una tomografía, y sabemos actualmente que esta patología deja múltiples datos de focos múltiples en tórax y con una simple tomografía de tórax podemos valorarlos. Muchas veces estos pacientes ni siquiera presentan una disnea importante, pero al hacer la tomografía se ha visto la importancia de este medio de
este medio de radiología. Si el paciente amerita que se va a hospitalizar, obviamente todos los anteriores, también hay que hacer una valoración rápidamente de la función cardíaca, saber que esta patología nos da cambios a nivel de ST o a nivel cambios de T. Entonces, un electrocardiograma nos apoyaría muchísimo en hacer una buena valoración diagnóstica. Entonces, con todo lo anterior, estamos viendo que estos pacientes se comportan como cuando evaluamos un paciente con falla orgánica múltiple. Voy a repetir muy rápidamente. Es una biometría hemática, una química sanguínea, donde omití decir la importancia también de valorar electrolitos, que también son fundamentales en estas evaluaciones. Pruebas de coagulación, procalcitonina, su radiografía o tomografía y su electrocardiograma. Obviamente, la base fundamental del diagnóstico es la parte de la exploración física que habíamos mencionado. Es importante recalcar que estos pacientes pueden caer muy rápidamente en fallas orgánicas múltiples, pero que el hecho de haber hecho estos estudios nos pueden dar factores de pronóstico muy rápido y que debemos estar muy alertas ante la presentación de dichos factores. En cuanto a factor de mortalidad, todos sabemos los porcentajes, son muy sabidos que esta enfermedad en un 84-85% de los pacientes cursan con asintomáticos o síntomas menores, un 10% con síntomas moderados y únicamente un 4-5% con síntomas severos, que son precisamente donde se basa más la letalidad tan importante que hemos estado viendo y que alrededor del mundo más o menos está entre un 5 y 6%. Les mostraré un triage que tenemos nosotros con puntos donde podemos ver la importancia de estos tres datos clínicos. En nuestra región, actualmente el número de casos positivos en la región de Ciudad Juárez actualmente anda alrededor de 50 casos. 14 de esos pacientes que han salido positivos han muerto, principalmente en instituciones del sector público. De esos 14, son 12 en el sector público y nosotros tenemos un fallecimiento en estos momentos. A nivel de ciudad, pues sabemos que están haciendo muy pocas pruebas, sobre todo de PCR, y aún las pruebas de anticuerpos no están todavía formalizadas. Entonces, los casos que les menciono son los que tienen positividad a PCR y que han sido diagnosticados tanto a nivel público como privado. Pero aún todavía tenemos, si comparamos el resto de la República, pocos casos.